de terapia intensiva. La mortalidad, lamentablemente, está locales. En la fase 3 y fase 4 ya hay una oleada, se disemina el virus en la sociedad, epidemia general, y hay una presión sobre el sistema sanitario. Por eso hemos puesto esta gráfica aquí abajo. ¿Qué quiere decir esto? Depresión. Llegan tantos casos al mismo tiempo de pacientes críticos que no damos abasto. El sistema sanitario no puede atender a todos con la misma calidad. La idea es ir aplanando la curva para que podamos ir atendiendo a nuestros enfermos poco a poco y con igual calidad. Y en la fase 5, pues, como ven ustedes, la epidemia tardía, va bajando el número de casos, esperamos que eso ya va. La detección temprana, ¿no es cierto?, el aislamiento de los casos positivos y el distanciamiento social. A pesar de que entremos ya en fase 4 o 5, debemos mantener todas estas medidas. Este es un corte epidemiológico al 10 de junio. En Ecuador estamos ya superando los 45,000 casos, y en cuanto al grupo etario de infectados, no de fallecidos, sino de infectados, pues el más afectado es el de 20 a 49 años de edad. Como ustedes pueden ver aquí, los que más enferman son de género masculino antes que femenino. Aquí se puede ver una tasa estandarizada por cada millón de habitantes, y el Ecuador, lamentablemente, estamos entre los 20 países que tienen más casos en el mundo, 2.600 casos de infectados por cada millón de habitantes, con una tasa de letalidad de al menos 224. Pero claro, si nos comparamos con otros países, lógicamente hay países que nos superan. En Latinoamérica, Chile y Perú tienen ya tasas más altas. En cuanto a los fallecidos, es interesante comentar que solamente el 1% de todos los fallecidos por COVID-19 no tenían comorbilidades. No así, vean ustedes, 1 de cada 4 fallecidos tenían al menos una condición antes de ser infectados por el coronavirus tipo 2. Otro 25% tenía al menos 2 comorbilidades, y la mitad de los fallecidos tenían al menos 3 comorbilidades, llámese en estas enfermedades cardiovasculares, infartos anteriores de miocardio, ¿no es cierto?, diabetes tipo 2, enfermedades respiratorias, hipertensión arterial, alguna enfermedad oncológica y otras más. Este es un llamado entonces para nosotros los profesionales de la salud, para estar atentos a cuidar a esta población, que es la que está en mayor riesgo de contagiarse. Ya hablamos de los signos y los síntomas, y a la derecha tenemos el famoso periodo de incubación, que lamentablemente en el caso de COVID-19 en promedio es de 5 días, pero habrán pacientes que podrán tener incubaciones mayores a 5 días, 7 y hasta 14 días, habla la literatura. Entonces es difícil lograr determinar en ese periodo quiénes son positivos para la enfermedad. Y por último, en la parte epidemiológica, no desatender otras infecciones. Nosotros como profesionales de la salud debemos de estar atentos. Cada día en el mundo mueren 3.000 personas por tuberculosis, incluida la tuberculosis multiresistente. Hepatitis B, 2.000 personas en el día fallecen por esta enfermedad. Lógicamente ahora el COVID-19, pero también tenemos otras neumonías. No olvidemos, ya vendrán los brotes de influenza B, virus sincitial respiratorio, etcétera. El HIV también se lleva un gran número de decesos, la malaria, shigellosis, rotavirus y, en fin, otra serie de infecciones. Recordemos lo que pasó en la zona costera de nuestro país, el caso del dengue y el COVID en forma concomitante. Vamos entrando en materia y pues vamos hablando un poquito del diagnóstico.
lógicamente, nuestro colega hacia adelante en la siguiente presentación nos hablará a profundidad de la interpretación de las pruebas. Aquí nada más vamos a hacer algunas directrices globales. Por ejemplo, el estándar mundial para diagnóstico en la fase aguda es a través de la metodología NAT, que significa detección de ácidos nucleicos. A la cabeza y como ejemplo de esta tecnología está la reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, la famosa prueba PCR se debe usar sobre todo para los pacientes sintomáticos y que están en fase aguda. Por dos razones. Ellos tienen cargas virales importantes en su organismo y se puede detectar el material genético ARN del virus en el famoso hisopado nasofaringio, orofaringio, lavado bronquioalveolar, esputo inducido, etcétera. Los genes que se están estudiando a través de estas metodologías son el E, el N, el S, ORF y otros más que son objetivos justamente para tratar de determinar los casos positivos. Pero recordemos lo que ha ido ocurriendo en el mundo, estimados colegas. Nunca antes hemos tenido una demanda tan alta de pruebas moleculares. En definitiva, no hemos podido, ni siquiera reuniendo todas las pruebas moleculares que existen disponibles en el mundo, hacer screening y hacer tamizaje a toda la población con esta metodología. Y por eso se han ido desarrollando otro tipo de pruebas, ¿sí? A la cabeza los ensayos serológicos, pero también tenemos antígenos, ¿no es cierto? Tenemos pruebas de neutralización, tenemos el cultivo viral y tenemos también las pruebas rápidas que se pueden hacer por inmunocromatografía, también llamadas oro coloidal, flujo lateral, etcétera, etcétera. Esta diapositiva es súper importante para entender lo que nos llama hoy a nuestra reunión. Fíjense ustedes, en línea entrecortada nosotros tenemos el inicio de los síntomas y hacia atrás nosotros tenemos lógicamente el periodo de incubación, es decir, nuestro paciente estuvo ya en contacto 5 días antes, algunos otros será un tiempo mayor, pero en definitiva en estos días y durante la primera fase de la enfermedad, lo mejor y la prueba más sensible, es decir, para capturar los verdaderos positivos, es definitivamente la prueba PCR. Conclusión, por favor, pacientes con tos, con fiebre en los primeros días de los síntomas, debemos hacer una prueba molecular en líneas generales. Y luego miren ustedes, a partir de la semana 1, la literatura dice, este artículo por ejemplo es tomado de la revista JAMA, indica que la sensibilidad de las pruebas moleculares puede ir disminuyendo poco a poco, ya no será de 100%. ¿Por qué motivo, colegas? Porque va bajando también la carga viral. ¿Sí? Como ustedes van viendo, la sensibilidad de la prueba PCR va disminuyendo conforme va bajando la carga viral hasta incluso desaparecer. Y concomitantemente, a partir del día 5, 7, y se habla en otros estudios a partir del día 10, existe ya una producción, una reacción inmunológica por parte del cuerpo del enfermo, produciendo inmunoglobulinas de tipo M y G. Aquí algunas aclaraciones. Lo que está ocurriendo con el COVID es algo atípico a lo que ocurre con otras enfermedades infecciosas. En primer lugar, lo que se ha visto es un sostenimiento de la IgM. Pensaríamos que si habláramos de cualquier otra enfermedad infecciosa, tipo toxoplasmosis, por ejemplo, la inmunoglobulina M disminuiría rápidamente hasta desaparecer. En el caso de COVID no, se mantiene durante algunos días, se hablan incluso semanas y va bajando lentamente. Y acá tenemos en línea recta, ¿no es cierto?, azul, la inmunoglobulina G, que hace una meseta y se mantiene duradera en el tiempo. Es por ello, ya hablaremos más adelante, que si capturamos, por ejemplo, un paciente en la semana 2 o en la semana 3, el hecho de tener una inmunoglobulina M positiva no necesariamente quiere decir que tenemos un enfermo en fase aguda. Así es que deberemos ser muy cuidadosos con la historia clínica del paciente, con la recopilación de los datos epidemiológicos y sobre todo con la clínica de cada paciente. Entonces acá nosotros tenemos pruebas que pueden detectar anticuerpos de manera total, es decir, en una sola reacción. Yo puedo tener las dos inmunoglobulinas juntas, puedo tener pruebas por separado también, IgM, G, la famosa prueba rápida, ¿no es cierto?, de flujo lateral que me da estos dos resultados y cuya principal debilidad, se ha dicho hasta ahora y muy discutido, es la sensibilidad de las pruebas rápidas, que puede ir desde tan bajas como 40, 60%, y se dice en los insertos de algunas pruebas hasta el 90 y hasta el 100%. Otro estudio interesante dice que si yo
utilizo una metodología para capturar las dos en una sola reacción, yo gano sensibilidad. Si yo hago por separado determinación de IgM, la sensibilidad va a ser menor que si yo lo hago en conjunto con inmunoglobulina G. Avanzamos entonces, esta diapositiva es repetida. Aquí en línea roja, miren, tenemos el grado de transmisibilidad de nuestros enfermos COVID. Los pacientes críticos y los pacientes graves, por tener una carga viral importante, tienen también excreción viral en su organismo. Por tanto, la transmisibilidad en estos pacientes es demasiado alta. Se habla incluso de que los pacientes que pasan tiempos prolongados en terapia intensiva viven transmitiendo su enfermedad hasta el día en que fallecen, si es que es el caso. Y esto está relacionado directamente con la sintomatología de los pacientes. Los graves también transmiten durante algún tiempo, los leves un poco menos. Y miren, los asintomáticos son los que podríamos decir tienen un periodo de transmisión bastante menor. Lamentablemente, en términos de infectividad, son los más peligrosos porque si no tienen síntomas, tampoco ellos saben que tienen el virus y que lo están transmitiendo. Conclusión de las recomendaciones de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas: utilizar pruebas moleculares para pacientes sintomáticos y en general para pacientes asintomáticos usar pruebas serológicas, que se pueden hacer mediciones de anticuerpos totales o también por separado inmunoglobulina M y G respectivamente. Esta es una diapositiva que la acabamos de construir el día de hoy. Hay nueva información del Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, ¿no es cierto? El CDC, que todos conocemos, ha sacado nuevas recomendaciones y voy a leerlas para todos. Actualmente, dice el CDC, no existe una ventaja identificada científicamente de que hagamos un ensayo por prueba separada, inmunoglobulina M o G, versus una prueba de anticuerpos totales. Es decir, no hay superioridad de la una medición sobre la otra. Otra recomendación dice que es importante minimizar los resultados falsos positivos de las pruebas, eligiendo un ensayo de la más alta especificidad. Ya van a ver ustedes que tenemos en el mercado lamentablemente pruebas que tienen especificidades de 80, 90 y otras, como por ejemplo la Elexis anti-SARS-CoV-2, que la tenemos disponible en el Hospital Vicente Corral. Esa prueba tiene una especificidad de 99.81%. Otra recomendación del CDC es probar este tipo de pruebas en poblaciones que tengan una probabilidad elevada de exposición al SARS-CoV-2, es la famosa probabilidad pretest, que es el caso de nuestra población en el Ecuador. Alternativamente, dice el CDC, se puede usar un algoritmo de dos pruebas independientes, pero secuenciales, cuando yo tengo duda en relación a la sensibilidad de la primera prueba que aplico. Ejemplo, yo practico una prueba rápida de flujo lateral, pincho el dedo del paciente y tengo dudas en el resultado de esa prueba, por obvias razones, hemos hablado de la sensibilidad baja. Lo que puedo hacer es aplicar una segunda prueba con un método diferente. Ejemplo, electroquimioluminiscencia, quimioluminiscencia, inmunofluorescencia, es decir, tomar ya una muestra de sangre venosa del paciente, ¿no es cierto?, y llevarme eso al laboratorio para hacer la evaluación. Otra recomendación, que los anticuerpos en general en los pacientes COVID se vuelven detectables con mayor frecuencia entre la semana 1, es decir, día 7, hasta la semana 3, es decir, día 21, después del inicio de los síntomas o del periodo sospechado de exposición al virus, momento en el cual hay evidencia que sugiere que la infectividad de estos pacientes ha sido ya considerablemente disminuida. Sin embargo, dice, se necesitan datos adicionales antes de modificar las recomendaciones de salud pública. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una prueba positiva o negativa, yo debo mantener las medidas de higiene y protección respiratoria de mi paciente. Aquí está el metaanálisis del que yo les hablaba. Miren ustedes, en la barra a su izquierda yo tengo la inmunoglobulina M medida por separado. Entonces, con ese método yo alcanzo sensibilidades del 80%. Si mido por separado la inmunoglobulina G, también 80% de sensibilidad. Pero ¿qué ocurre si yo mido las dos en conjunto? Pues yo gano sensibilidad en el método
y ahora ustedes tienen disponibles en el mercado pruebas de anticuerpos totales, ¿no es cierto? Las famosas pruebas rápidas de flujo lateral y también pruebas de diverso tipo serológicas, como pueden ser las de ELISA, las de quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia, inmunofluorescencia, como hemos venido hablando. En cuanto a la especificidad, este metaanálisis dice que dependerá mucho del diseño de cada prueba. Esta es la prueba que les comentaba que, por ejemplo, tenemos en la zona de la SUAY, en el Hospital Vicente Corral Moscoso, está instalada, es una prueba para medir, de alguna manera, si pudiéramos encasillar esta prueba, vamos a decir que es una prueba cualitativa que nos da un resultado que no es cuantitativo, nos da un COID, que es el Cut-Off Index, es un punto de corte, ¿no es cierto? Nos dice mayor a 1 positivo o menor a 1 negativo. Mayor a 1, presencia de anticuerpos, menor a 1, ausencia de anticuerpos. En este caso, esta prueba tiene una especificidad de 99.81 y fue construida esa data con más de 5.000 muestras de más de 5.000 pacientes que venían de análisis rutinarios, donadores de sangre, paneles también de personas con infecciones por influenza y por otros coronavirus. Dicho sea de paso, es casi 100% específica porque no hubieron en esta prueba reacciones cruzadas con otros tipos de virus, por ejemplo, algunos coronavirus que ya son endémicos en algunas partes del mundo, y tampoco hubo reacción cruzada con virus de influenza A o B, es decir, es una prueba bastante confiable. Y la sensibilidad de esta prueba, lógicamente, 100%, miren, a partir del día 14, 88% a partir del día 7, y en los primeros, como toda prueba serológica, la sensibilidad es muy baja por obvias razones, apenas nuestro cuerpo está produciendo anticuerpos inmunoglobulinas. Ahora, la pregunta clave, y la toparemos en nuestra siguiente exposición a profundidad, es nada más indicarles cómo interpretar una prueba de anticuerpos totales, porque hay varios algoritmos. Ya lo verán ustedes, hay algoritmos para interpretar pruebas moleculares, para interpretar pruebas serológicas, para interpretar pruebas rápidas. ¿Qué pasa si yo tengo inmunoglobulinas por separado y qué pasa si tengo anticuerpos totales? En este caso, pues, este tipo de pruebas de anticuerpos totales, la primera recomendación, estimados colegas, es que estas pruebas no son para personas con síntomas. Si usted tiene un paciente con fiebre, con tos, esa persona, ese paciente debe ir directamente a una prueba molecular. Así es que estas pruebas serológicas son más bien para población asintomática. Por lo tanto, la primera pregunta que yo debo hacer a mi paciente es: ¿cuántos días cree usted que tuvo de exposición probable al virus? Y vamos a empezar por la parte más fácil, ¿no es cierto? Si la respuesta de mi paciente es hace más de 50 días y yo tengo una prueba positiva, es decir, tengo inmunoglobulinas en sangre positivas, incluidas M y G, yo asumo que es una persona que tiene una infección pasada, como dice aquí el Ministerio de Salud español, en conjunto y colaboración con la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología. Estos pacientes tendrán ya una muy baja posibilidad de transmisión. Lo mismo si es que el periodo de exposición ha sido de 20 días. En el caso de 12 días de exposición, la infección se cataloga como resuelta de acuerdo a las investigaciones hasta el momento y la probabilidad de transmisión también es bastante baja. Y menos de 12 días, a pesar de que yo tenga anticuerpos positivos en sangre, yo no puedo decir que esa persona ha sido sensibilizada, mucho menos inmunizada todavía. Esa persona tiene que ser guardada en su casa durante 7 a 14 días más y volver a repetirse una prueba serológica para hacer la debida comparación. Recuerden ustedes que estamos hablando de población asintomática. Y por último, pues nada más indicar que las pruebas, ¿no es cierto?, de anticuerpos o las famosas pruebas serológicas, ojo que no estamos hablando de las pruebas rápidas de flujo lateral, estamos hablando de las pruebas que se hacen en suero y en plasma. Estas pruebas deben ser usadas y deben ser preferidas para detectar anticuerpos y seroconversión en personal de salud, por ejemplo, por su alta sensibilidad y especificidad, personal militar, policial, tránsito, la cadena de distribución de alimentos, toda esta población que está en contacto con los COVID positivos y con los sospechosos. Aquí yo he puesto
una adaptación a la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas que dice, junto con la clínica, es importantísimo, colegas, tomar en cuenta lo que hemos hablado, la epidemiología, ¿no es cierto?, y la clínica de cada paciente para poder tomar decisiones. La detección de anticuerpos también se puede hacer para población asintomática económicamente activa a nivel laboral, por ejemplo, industrias de la construcción, transporte, minería, pesquera, etcétera, etcétera. El tercer uso para este tipo de pruebas, definir exposición previa e identificar estos donadores altamente reactivos para la generación del famoso plasma. Sí, como hemos escuchado, estas personas tienen alta calidad y cantidad de inmunoglobulinas y este plasma puede ser usado para tratar pacientes convalecientes COVID-19. Otro uso, en caso de que yo tenga sospecha de una PCR falsa negativa. ¿Qué quiere decir esto? Yo clínicamente sospecho de que mi paciente tiene COVID-19. Hago radiografía y todo apunta a una sospecha de COVID-19. Hago tomografía y se confirma la sospecha. La clínica me da para COVID-19, hago un hisopado nasofaringeo y el resultado es negativo. Esa es una de las excepciones en las cuales yo podría usar una prueba serológica para hacer una correlación con la sintomatología y hacer el diagnóstico adecuado de mi paciente. Pacientes admitidos en emergencias por más de 5 días sin diagnóstico, trabajos de investigación, lógicamente cero prevalencia, cero conversión, estudios clínicos con plasma, como ya lo hemos dicho, y al último, pues, está la población general. Y cuando hacemos, el CDC está recomendando actualmente lo que está haciendo la China, lo que está haciendo Italia, España, que se llaman survey serologies, es decir, ir a poblaciones grandes y hacer un barrido, ¿no es cierto?, con estas pruebas serológicas y tratar de reemplazar en lo posible por las pruebas rápidas, porque lamentablemente todavía se discute mucho la eficacia en cuanto a las rápidas. Hacer un barrido de un barrio, de una población, de una ciudad, etcétera. La epidemiología del COVID-19 en esa población, sobre todo asintomáticos. Y nosotros hacemos la invitación, ¿qué está pasando, por ejemplo, con las mujeres embarazadas, ¿no es cierto?, al inicio de su labor de parto. ¿Qué tipo de prueba deberíamos hacer? Pacientes con diabetes tipo 2, hipertensos, insuficiencias renales, hepáticos, los pacientes oncológicos. Ahí es donde necesitamos pruebas de alta calidad, sensibilidad y especificidad, sobre todo clínicas. Y por último, para evaluación de vacunas, la mejor forma de evaluar vacunas es evaluando y midiendo la producción de anticuerpos. Creo que ese ha sido el mensaje de esta presentación y además llamarles e invitarles a usar todo el panel de pruebas que ahora se sabe que son de mucha ayuda pronóstica y diagnóstica para los pacientes COVID. A la cabeza estos marcadores, la vitamina C reactiva, la ferritina, el dímero de la albúmina, la función renal no solo la creatinina, sino por ejemplo la cistatina D, los parámetros hematimétricos, la gasometría en caso de que hubieran ya complicaciones pulmonares, ¿no es cierto?, incluida la medición del lactato. En cuanto a los inmunoensayos, también se puede medir procalcitonina para hacer el famoso diagnóstico diferencial, las troponinas y los péptidos natriuréticos en los pacientes cardiópatas, la determinación de otros agentes infecciosos, como hemos venido hablando, HIV, hepatitis B, C, ¿por qué no citomegalovirus en algunos casos? Y el diagnóstico molecular se puede hacer a través de estos equipos también point of care que pueden medir rápidamente en un hisopado nasofaringeo otros agentes como por ejemplo influenza A, influenza B, virus sincitial respiratorio, entre otros. Esa ha sido la presentación, creo que estamos en tiempo. Agradezco muchísimo la ayuda de la doctora Malena Tapia contestando algunas de sus inquietudes y si es que hubiera alguna inquietud adicional. Agradecemos mucho al doctor Carlos Ruiz por su excelente presentación. En este momento vamos a dar paso a la serie de preguntas que estaba planificado para este momento. Lo que es
Muchas gracias, doctor Olguín. Adelante. Muchísimas gracias, mi estimado doctor Ruiz. Muchísimas gracias. Excelente presentación. Como les comentaba, vamos a dar paso entonces en este momento a las preguntas. Tenemos una pregunta de Joan Fiallos, que dice: buenas noches, para el personal médico, ¿cuál sería el tiempo indicado para realizarse una prueba rápida después de la exposición? ¿O se podría realizar un hisopado que tiene mayor confiabilidad? A las pruebas rápidas, yo diría, si usted tiene la prueba rápida que usted va a usar, tiene una sensibilidad superior al 95% y una especificidad igual superior al 95%, pues ¿Nos escuchan allí? Sí lo escuchamos, Malo. Sí, tenemos problemas de conexión. Me parece que el doctor Carlos Ruiz se desconectó. Tal vez la doctora Malena Tapia. Doctora Malena, ¿nos ¿Sí? escucha? Sí, les escucho. Doctora Malena, ¿nos podría ayudar mientras tanto? Me parece que el doctor Ruiz tiene algún problema con la conexión. Sí, claro. Pero no escuché la pregunta porque se quedó en silencio. Doctor Olguín, ¿me puede ayudar, por favor? Con todo gusto, Maru. Sí, la pregunta que estaba respondiendo el doctor Ruiz era si es que para el personal médico, ¿cuál sería el tiempo indicado para realizarse una prueba rápida después de la exposición? O si es que se puede realizar un hisopado que tiene mayor confiabilidad. Como vimos en la exposición, digamos que la prueba más certera es la prueba de PCR a través de una muestra de hisopado. Sin embargo, al momento existen ya algunas pruebas que están evidenciando una sensibilidad bastante elevada, de manera que nos podrían servir como para hacerla de una manera más frecuente, digamos que obviamente la toma es mucho más fácil y evidentemente el costo es mucho menor que una prueba molecular. Entonces, lo que se recomienda desde el punto de vista de salud ocupacional, se deberían hacer más o menos cada 15 días, que es el tiempo en el cual se demora una persona en presentar los síntomas. Si es que, como digo, es una prueba de una alta sensibilidad, sino para el caso sobre todo de médicos cirujanos, lo que se recomienda es la realización de pruebas PCR. Muchas gracias, doctora Malena. Hay otra pregunta más. Nos dicen, si es que tenemos pacientes que han tenido contacto con pacientes positivos, pero no presentan sintomatología previa, ¿nos quedamos tranquilos con una prueba rápida de control o le realizamos ya sea PCR COVID o microELISA IgM? No sé, mi doctora Malena, si me escuchó la pregunta o doctor Carlito Ruiz, que ya está por acá. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor Ruiz, se le escucha bien.
Perdone, ¿me puede repetir la pregunta? Ahí problemas técnicos. Con todo gusto, no se preocupe. La siguiente pregunta, si es que tenemos pacientes que han tenido contacto con pacientes positivos que están asintomáticos, ¿nos quedamos tranquilos con una prueba rápida de control o le realizamos ya sea una PCR COVID o microELISA IgG-IgM? Yo preferiría la prueba serológica. Estamos hablando de pacientes asintomáticos que dieron positivo, asumo, en una prueba serológica. Así es que sería mejor una prueba serológica. Recuerden ustedes que para los sintomáticos es la prueba PCR. Y si es que esta persona que se está haciendo la prueba, ¿no es cierto?, no tiene síntomas, no tenemos por qué hacer una prueba PCR de entrada. Gracias. Muchas gracias, doctor Ruiz. Y hay una pregunta más. ¿Qué se requiere para definir mediante las pruebas que un paciente está recuperado completamente de COVID-19? Esta es una pregunta súper interesante. Bueno, en relación al tema que estamos hablando, primera aclaración, yo prefiero usar el término sensibilización en los pacientes que ya tengan anticuerpos positivos, ¿no es cierto? Yo no usaría todavía el término inmunización, todavía no están inmunizados porque no sabemos lamentablemente qué tiempo van a durar estos anticuerpos en sangre. Los pacientes más antiguos, que son los de la China, todavía muestran presencia de anticuerpos en sangre 4 meses después de una infección. Y en cuanto a los criterios para dar por curado, tampoco tenemos una respuesta. Lógicamente tiene que bajar la carga viral, la sintomatología, el paciente gravemente enfermo retorna a su casa, los que no han empeorado, pero se habla muchísimo de la famosa rehabilitación post-COVID, es decir, que van a quedar una serie de secuelas orgánicas en algunos órganos nobles, a la cabeza el sistema cardiovascular, respiratorio, que no es motivo de esta charla, pero yo diría hay mucha tela que cortar para declarar a un paciente definitivamente curado. Muchísimas gracias. Hay una pregunta de Carlos Pérez que nos dice, ¿qué tan efectivo es el plasma de pacientes post-COVID para el tratamiento en pacientes graves? La evidencia que tenemos, gracias por la pregunta, es una mejoría en hasta un 30% en la sintomatología de los pacientes gravemente enfermos. Esa es la evidencia que tenemos hasta el momento. Muchísimas gracias. Claudia Andrade me pone que ha enviado una pregunta, pero no sé si es que la envió usted, tal vez, doctor Carlos, porque no la tengo yo acá. Dice, a Malena Tapia, ¿qué le está...? A Malena Tapia le ha enviado una pregunta. Por favor, doctora Malena, si me puede ayudar. Me envió a mí directo. No la encuentro. ¿De parte de quién? ¿De parte de quién me dice? Claudia Andrade. Veamos si yo la tengo en Déjeme el ver si chat. la tengo yo. ¿Qué tan efectivo es el plasma? Ya contestamos. Ahí está. Y yo tengo vacío mi chat. María de Lourdes, Peñafiel, María de Los Ángeles. Claudia Andrade, por favor, si me ayuda con la pregunta directamente para acá para poderla transmitir al doctor Ruiz. En tanto, tenemos otra pregunta de Belén Mora que nos dice, ¿por qué la transmisibilidad en pacientes críticos es de 30 días, conociendo que la vida del virus es autolimitada de 15 días? Es una muy buena pregunta y la respuesta corta es porque se mantiene una carga viral muy alta. Entonces, la replicación viral es altísima. Se habla de que los pacientes gravemente enfermos tienen hasta 60 veces mayor carga viral que un paciente con sintomatología leve o incluso asintomático. Esto quiere decir miles y miles de copias virales, si es que no es millones. Muy bien, muchísimas gracias. No tengo más preguntas por ahora. Sí, Cris Sigüenza dice, si una prueba PCR sale negativa, pero la persona presenta cefalea, tos, ¿se puede repetir la prueba y en cuánto tiempo debería hacerlo? Por supuesto que sí, también puede haber falsos negativos. Recuerden ustedes, se debe repetir la prueba en máximo 2 o 3 días si es que la sintomatología se mantiene. Si es que la sintomatología va disminuyendo, esto se puede repetir al 7 días después. Y si no, también se puede hacer, como hemos hablado, una correlación serológica. Muy
Muy bien. La pregunta de Claudia Andrade, que nos estaba comentando hace un momento, es la siguiente. ¿Las pruebas rápidas capilares deberían realizarse considerando la sensibilidad y especificidad de las mismas? Es una buena pregunta. El sistema ecuatoriano, como muchos otros sistemas de salud en el mundo, han comprado muchísimas pruebas rápidas. Han habido experiencias buenas y experiencias malas, como por ejemplo el Ministerio de Salud en España devolvió una cantidad importante de pruebas rápidas por su deficiencia en la calidad, y lo mismo el Ministerio de Salud en Colombia. Yo, si es que tuviera a la mano pruebas serológicas, definitivamente usaría una prueba con mayor sensibilidad y especificidad. Gracias. Perdón, ahí me permito solo complementar, si bien es cierto, las pruebas serológicas son como las más confiables, hay que ver también que la realidad del país a veces no se ajusta a poder tener acceso a esto. Una recomendación es en todas las pruebas rápidas, que como ustedes saben hay una cantidad inmensa al momento, eh, para poder escoger, para poder dilucidar cuál es la más útil, siempre es importante revisar el reporte de estudio de sensibilidad y especificidad que traen esas pruebas y fijarse en el número de muestras que fueron utilizadas. Entonces hay varias pruebas en las cuales le dicen, de acuerdo a 140 muestras positivas, o utilizamos 280, utilizamos 50, utilizamos 300. Mientras más muestras hayan sido utilizadas para identificar o para obtener ese dato de sensibilidad, es una prueba más certera. Eso es como un tip, digamos, al momento de tener que escoger el realizar una prueba rápida. Muchísimas gracias. En honor al tiempo, vamos a tomar dos preguntas más que tenemos acá. Fernando Gortaide, primero le agradece el doctor Carlos Ruiz, un agradecimiento de parte de todos los presentes, y nos dice, mi pregunta va en sentido de cuáles son los criterios que se deberán tomar para pacientes que se encuentran en aislamiento, para considerarlos fuera del periodo de transmisibilidad. Y aparte de eso dice, únicamente se tomará en cuenta la prueba negativa, ya sea por PCR o serológica. Bueno, como acaba de decir la doctora Malena, hay varios escenarios, ¿no es cierto? Porque si tenemos un personal, ejemplo, yo dividiría las aguas. Las personas asintomáticas que están en su domicilio, ¿no siendo, esperando un retorno laboral, definitivamente hay que hacer una prueba serológica o, como indicó la doctora Tapia, una prueba rápida de muy buena calidad, es el único camino. En cuanto a los pacientes que están en aislamiento, si es que fueron aislados, ¿no es cierto?, por tener signos y síntomas y dieron una prueba PCR positiva, la PCR tiene que negativizarse. Yo debo tener al menos 2 pruebas PCR negativas para poder desconfinar a ese paciente. Gracias. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Carlos Ruiz. Ha sido una excelente presentación, una excelente ponencia. Le agradecemos muchísimo. Muchas gracias a todos. A las órdenes. En este momento vamos a dar paso al doctor Marcos Molina, el siguiente ponente. El doctor Marcos Molina tiene una alta especialidad en complicaciones infecciosas pulmonares de los pacientes inmunocomprometidos y una especialidad en infectología, ambas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Médico internista por la Universidad de Cuenca, magíster en gerencia en salud para el desarrollo local y un diploma superior en desarrollo local y salud, ambos otorgados por la Universidad Técnica Particular de Loja. Aparte de eso, el doctor Molina también tiene varias actividades docentes, dentro de las cuales podemos resaltar que ha sido docente de la materia de medicina interna en la Universidad de Cuenca, tutor de la especialidad de medicina interna también de la Universidad de Cuenca y también además profesor de la Universidad de La Suay. Ha aportado científicamente con algunas ponencias en varios congresos y aparte de eso con artículos científicos publicados. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Marcos a su ponencia. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable por la invitación a la Universidad de Cuenca, al Hospital Vicente Corral Moscoso por la organización de este evento. No sé si se me escucha bien. Sí, Marcos, se escucha bien. Muy bien, Juan Pablo. Muchas gracias a ti por la presentación y siempre a las órdenes para aportar un poco con estos temas que cada día aprendemos más. Yo creo que ha sido una avalancha de información la que tenemos y de toda la información que sale día a día también tenemos que saber discernir cuál es buena, cuál es mala.
y han pasado ya varios meses desde que empezó esta pandemia y pues tenemos ya las cosas tal vez un poquito más claras con relación a cómo empezamos en enero, en febrero, ¿sí? Entonces, ya se ha hablado mucho del diagnóstico de COVID-19, voy a tratar de aportar un poco más, algunas diapositivas con relación al diagnóstico tanto de diagnóstico molecular como el diagnóstico serológico, interpretando cada una de ellas y poniendo en contexto un poco también lo que sucede el día a día en los hospitales, ¿no? No sé si me permiten compartir la presentación. Sí, doctor, ya está activo para que pueda compartir. No me sale, Malu. Ya. Es el tercer botón después del de la cámara. Con ese le puede compartir. Ya está habilitado. Ok. Un momentito nada más le comparto, por favor. No le encuentro, Malu. No me sale aquí la opción compartir. No sé qué. Ay,
a todos los asistentes. En un momento iniciamos la Sí, ponencia. tengo un problema, no puedo. Les pido un minuto, por favor, que me esperen porque tengo aquí algún problema. No me deja compartir. Con gusto, Marcos. Les recuerdo a todos Bueno, los participantes mantener el micrófono apagado, por favor. Y que Marcos inicie la ponencia. Cualquier pregunta que tengan, por favor, directamente al chat para que la podamos atender directamente después. Doctor, deme un minuto, ya se está cargando la presentación. Ya, muchas gracias. No, le pido disculpas a todo el auditorio. Desafortunadamente de mi computador no pude presentar, pero de la computadora de Malus sí vamos a poder. ¿Se ve allí? Sí.
Listo. Entonces, ¿me ayuda usted, Malu, pasando la diapositiva, por favor? Ya, perfecto. No sé si se ve mi cursor. No. Bueno, ahí vamos a tener un poco de problemas, pero de todas maneras vamos a empezar entonces. Yo voy a presentar el diagnóstico, voy a hablar un poco de la historia natural de la enfermedad y finalmente vamos a hablar del diagnóstico. Ya se ha hablado bastante, pero voy a tratar de aportar con alguna información que ha salido recientemente. Continuemos, Malu, por favor. Bien, vamos haciéndole, por favor, sigamos las siguientes, que esta es una presentación dinámica. Miren, tenemos aquí en 1966, esta es la manera de historia de los coronavirus, en 1966 se descubre uno de los primeros coronavirus. Al inicio eran llamados como virus del frío. Igual en 1967 tenemos el descubrimiento de otro en este caso coronavirus, que era, como les digo, o como les manifiesto, inicialmente virus del frío, y ya en 1960, perdón, en 1976, aquí está mal el año, en 1976 toman el nombre ya de coronavirus, coronavirus por el mismo hecho, como ustedes saben, de la presencia de esta forma de corona, que es las proteínas, la proteína Spike, ¿no es cierto? Luego ya se establece el nombre de familia de coronavirus, ya posteriormente para 1975, sigamos, y en el 2002 existe ya el primer brote de estos coronavirus, ¿no? Como ustedes saben, es el SARS, esto ya se había manifestado previamente, el doctor lo había manifestado en la presentación anterior. En 1904 se describe otro coronavirus, el NL63, que cabe recalcar que todos estos coronavirus eran son conocidos como virus que producen resfriados comunes, ¿verdad? De hecho, incluso antes del 2002, prácticamente nosotros cuando revisamos la literatura, sabemos que todos estos virus finalmente lo que producían eran simplemente resfriados comunes, ¿no? Miren, para el 2005 tenemos el virus HKU1 y sigamos, por favor, Malu. Y para el 2012 tenemos el MERS-CoV, ¿no es cierto? Donde que existen 157 casos con una muerte de 66 pacientes, un porcentaje importante. Y finalmente en el 2019 se descubre el SARS-CoV-2, ¿verdad? O existe este brote que ya lo habían manifestado en la presentación anterior en Wuhan, en China. Continuemos, por favor. Entonces tenemos aquí ya todos los coronavirus humanos. Como podemos ver, tenemos diferentes grupos, ¿no? Es el alfa, el beta. Y miren ustedes, como les había manifestado, hasta el 2004 prácticamente eran conocidos como virus que producían infecciones respiratorias leves, ¿no? Ya finalmente para el 2003, 2012 y 2019 tenemos estos coronavirus que producían mayor mortalidad, pero si comparamos el SARS-CoV-2, que se encuentra en la última lista, si comparamos, pues la mortalidad de forma global apenas representa el 2%. Va a depender de cada país, puede ser un poco más, un poco menos. Como sabemos, en algunos países puede llegar incluso hasta el 11% y en otros se ha registrado este 2% de mortalidad. Si lo comparamos, por ejemplo, con el SARS-CoV y con el MERS, pues son mortalidades ahí mucho más altas, ¿no? Del 10% y del 37%. Sigamos, Malu, por favor. Entonces, también ya se había hablado del salto que se produce, estos virus que se encuentran en la naturaleza, se sabe muy bien que están en los murciélagos y que tiene que existir un huésped intermediario, en este caso se considera, si vemos en este gráfico, el que está en la parte baja de la presentación, el pangolí se cree que es el huésped intermediario y que finalmente saltó al ser humano, ¿no es cierto? Y luego ya se produce la transmisión entre las personas, ¿no? Por medio de las gotitas respiratorias. Continuamos, Malo, con la siguiente, por favor.
Entonces, miren, aquí en este gráfico tenemos muy bien y muy detallado las diferentes formas de la transmisión que puede darse por el coronavirus. Sabemos muy bien que las gotitas respiratorias es el medio principal, pero también los aerosoles que son menos de 5 micras, se dice que también pueden transmitir la infección, ¿no? Y una característica importante es que los aerosoles pueden estar a más de 1.8 metros de distancia. De ahí la importancia del distanciamiento físico, de ahí la importancia del uso de mascarilla y también se considera que en superficies inanimadas o por medio de fomites se podría transmitir. Sin embargo, esto todavía no está muy claro, ¿no? Lo que sí está muy claro es por medio de gotitas respiratorias y por medio de aerosoles. En la siguiente diapositiva que vamos a ver, Malu, si me ayuda pasando, en la siguiente diapositiva podemos ver que dentro de un ambiente cerrado, si vemos en este gráfico, este es un ambiente cerrado, todas estas publicaciones, como sabemos, son recientes desde febrero, marzo del 2020. Miren aquí en este ambiente cerrado, las gotitas respiratorias, las que tienen más de 5 micras, pues caen inmediatamente, ¿no es cierto? Caen inmediatamente a la superficie. Sin embargo, las gotitas pequeñas, los aerosoles que son menos de 5 micras pueden quedar suspendidas. ¿Dónde van a quedar suspendidas? Sobre todo en ambientes cerrados, ¿sí? En una habitación, en una habitación dentro del hospital, en lugares donde se encuentren pacientes sobre todo, ¿sí? Sigamos, por favor, la siguiente. Y aquí tenemos el ciclo de replicación, ¿no? Que hemos visto muy bien esta diapositiva o esta imagen publicada en JAMA igual recientemente, donde que para que el coronavirus pueda ingresar a la célula epitelial, pues necesita un receptor, el AC2, y necesita también un receptor de serina transmembrana tipo 2, que se encuentra igual o que permite el ingreso de este virus. Una vez dentro de la célula existe la liberación del material genético. Este material genético luego se va a sintetizar poliproteínas que son codificadas por medio de la replicasa transcriptasa. Finalmente, en la parte derecha de la imagen vamos a ver que se van a ensamblar nuevamente y van a liberarse, ¿no es cierto? Y de esto van a seguir infectando, van a seguir replicándose dentro de nuevas células epiteliales o dentro de nuevas células que tengan el receptor AC2. Sabemos que este receptor se encuentra no solamente a nivel del pulmón, se encuentra a nivel del endotelio, por eso el daño importante que se produce en el endotelio. Sabemos que también se encuentra a nivel de riñón, a nivel de diferentes otros órganos, ¿no es cierto? Y de ahí uno entiende y uno comprende por qué el daño se puede dar de forma generalizada o en diferentes sistemas. Continuamos con la siguiente, por favor, Malo. La siguiente, Malu, por favor. Muy bien, entonces vamos a entrar ya a la parte de por qué es tan variada la sintomatología de estos pacientes. Miren, aquí el problema importante, a mi manera de ver y revisando mucha literatura, el problema no es los pacientes que llegan con sintomatología al hospital, ¿no? En ellos básicamente uno pues se hace estudios diagnósticos por medio de PCR y se los identifica, si es necesario hospitalizarlos, se los hospitaliza o se mantienen aislados en sus casas. El problema importantísimo aquí es el gran porcentaje de pacientes que no tienen síntomas. Recientemente en una publicación en Lancet salió de que el porcentaje puede llegar incluso al 50% de pacientes que no tienen síntomas, ¿no? Y estos son los pacientes que están contagiando a otros pacientes, sobre todo a grupos vulnerables, ¿no? Entonces, de tal manera que nosotros aquí, tal vez en los hospitales o aquellos pacientes que estamos diagnosticando, estamos viendo apenas la punta de un iceberg, ¿no? Y estamos omitiendo o seguramente sí se han diagnosticado muchos pacientes que no tienen síntomas, pero deben haber un gran porcentaje adicional de pacientes que están sin síntomas, pero que tienen la infección y están contagiando a grupos vulnerables. Continuamos con la siguiente, por favor, Malo. La siguiente, Malo, por favor.
No sé si Malu me escucha. La anterior, Malu, la anterior, exacto. Miren, en este gráfico podemos ver de forma muy esquematizada, si nosotros nos fijamos en el paciente número 1, él es un paciente que viajó de Wuhan a otra ciudad dentro de China, una ciudad que se llama Anyang, ¿sí? Este paciente número 1, miren ustedes, si nos fijamos en el punto azul es que al inicio tuvo una PCR negativa y en el punto rosado tiene una PCR positiva, ¿sí? El paciente número 1 nunca tuvo síntomas. ¿Qué es lo que sucede? El paciente de Wuhan viaja a otra ciudad, tiene una reunión de trabajo con otras personas que son paciente 2, paciente 3, paciente 4, 5 y 6. Podemos ver aquí en los puntos verdes que es el momento, son los días del contacto, aproximadamente de 2 a 3 días, incluso con algunos pacientes del paciente 4, 5 y 6 permaneció en contacto solamente un día, pero si nos fijamos nosotros, todos estos pacientes empiezan a presentar síntomas, ¿sí? Miren ustedes en las líneas amarillas, cada uno de estos pacientes presentan síntomas y luego son diagnosticados con COVID-19, ¿no? Mediante PCR, ¿sí? ¿Cuál fue el paciente que les contagió? Pues el paciente número 1 que nunca desarrolló síntomas. Si nosotros buscamos en la literatura, existe mucha información con relación a esto. Recién la Organización Mundial de la Salud había manifestado de que al parecer ellos no son los que contagian. Sin embargo, existe mucha literatura que así lo respalda. Los pacientes asintomáticos, nuevamente recalco, son los que aquí son un gran problema porque son difíciles de identificar. Son los pacientes que no van a los hospitales a hacerse pruebas diagnósticas o que no se hacen pruebas diagnósticas porque simplemente no presentan ningún tipo de síntomas. Pero son pacientes que están contagiando a diferentes sobre todo grupos vulnerables, ¿no es cierto? Ahora ya sabemos que son pacientes que tienen más de 65 años, hipertensos, que tienen diabetes, alguna otra comorbilidad, neoplasias, etcétera. La siguiente, Malu, por favor. Y en este gráfico nosotros vemos la dinámica viral de un paciente asintomático, ¿sí? Cada punto rojo significa el momento que tiene el diagnóstico por PCR, ¿sí? Cada punto rojo. El punto azul cuando ya negativiza, ¿no? Si bien es cierto, el doctor había manifestado en la presentación anterior que se necesitan 2 PCRs negativas para considerarlo curado de la infección, ¿no es cierto? Miren, entonces tenemos un momento en el que se hace el diagnóstico, que es el punto rojo, y el punto azul cuando el paciente ya no presenta o cuando la PCR ya se encuentra negativa, ¿sí? Y fijen ustedes la dinámica o la diferencia que existe en cada uno de estos pacientes, ¿no? Hay pacientes que tienen una PCR positiva, si nosotros nos fijamos en el paciente 23, e inmediatamente luego tiene ya una PCR negativa, ¿no? Y eso pasa mucho en la práctica. En la práctica un paciente se hace una prueba molecular, una prueba de PCR, no confía de ese resultado, tal vez por curiosidad se va a otro lugar, se hace otra prueba PCR y resulta que ya está negativa, ¿no? Entonces es la dinámica de este virus que muchas de las veces el paciente asintomático puede también tener compromiso a nivel pulmonar. Si vemos aquí, las líneas rosadas son compromisos a nivel de las radiografías de tórax, ¿sí? Que siendo asintomáticos pueden también tener neumonías de focos múltiples muy leves que no producen desaturación, que no producen síntomas y por esa razón no van a los hospitales, ¿no? Pero miren aquí en esta recopilación de 31 pacientes asintomáticos, cómo se puede ver una gran variabilidad en la dinámica de este virus. Sigamos, Malu, la siguiente, por favor. Y bueno, aquí básicamente en este artículo del New England también se divide en pacientes presintomáticos. Recordemos que hay los asintomáticos, los pacientes presintomáticos, los pacientes sintomáticos y aquellos que son posintomáticos. Lo que se sabe muy bien es que los asintomáticos, presintomáticos y sintomáticos, pues obviamente van a transmitir la infección, ¿no es cierto? Aquellos posintomáticos, en las últimas semanas ya han salido varios artículos que al parecer luego de 14 días a pesar de que siga saliendo una PCR positiva, al parecer ya no están contagiando, ¿no? Esto es algo nuevo también que se sabe en las últimas semanas, que al inicio se creía que aquellos pacientes que tenían varias PCRs positivas
y que seguían con una PCR positiva durante varias semanas, se consideraba que todavía siguen contagiando, ¿no? Pero bueno, esto, como les digo nuevamente, es información que ha salido últimamente, que al parecer no están contagiando a aquellos que ya han pasado la etapa de la infección. Sigamos, Malu, por favor. Entonces tenemos aquí un gráfico, un esquema donde que podemos ver que aquellos pacientes que presentan síntomas leves, la mayoría de ellos se va a recuperar, ¿no es cierto? Síntomas moderados también. Y aquellos pacientes que tienen síntomas severos y síntomas críticos, el gran porcentaje de estos pacientes, al menos el 50% se sabe de forma general, los pacientes que están en UCI, el 50% va a fallecer, ¿no es cierto? Sin embargo, estos pacientes severos y graves corresponden entre un 5 y un 14%, ¿no? Es un grupo, un porcentaje pequeño, como ya se dijo previamente, pero son los pacientes que sabemos, aquellos que están en cuidados intensivos, que dependiendo de la unidad de cuidados intensivos, hay mortalidades que varían del 30% al 50-60%, ¿no? De los pacientes que están en unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Sin embargo, la mayoría de los pacientes estables, que están hospitalizados, que no requieren ventilación mecánica, la mayoría se van a recuperar. Sigamos, Malu, por favor. Bien, todo esto sucede en un lapso aproximadamente desde que empieza la infección o desde que empieza el paciente con la sintomatología. Todo esto sucede, sabemos, en un lapso de alrededor de 2 a 3 semanas, ¿no? Este artículo de Lancet también publicado las primeras semanas de febrero así lo detalla, ¿no? Que sabemos que esto va a tener un periodo aproximadamente de 2 a 3 semanas, ¿sí? Sigamos, por favor, Malu. Bien, entonces, recordar nada más que el SARS-CoV-2 tiene diferentes historias naturales. La historia natural puede ser de un paciente que tiene síntomas leves y que se recupera, o la historia natural puede ser de un paciente que tiene varios factores de riesgo, como lo detalla aquí en el New England. Miren, edad más de 65 años, compromiso pulmonar, una enfermedad pulmonar crónica, una enfermedad cardiovascular también, diabetes mellitus, obesidad, inmunocompromiso, enfermedad renal o enfermedad hepática. Todos estos factores hacen que un paciente tenga un mal pronóstico o que vaya o que presente un COVID severo o un COVID grave. Sigamos, por favor. Y finalmente, pues este gráfico que también lo hemos visto muchas veces, lo que sucede dentro del alveolo, ¿no es cierto? Recordemos que el coronavirus tiene afinidad por las células endoteliales, produce una endotileitis, una disfunción, una lisis y muerte, ¿sí? Aumenta la permeabilidad, si vemos acá en la parte del alveolo, si vemos este gráfico donde que aumenta la permeabilidad y existe un edema a nivel del alveolo, existe la tormenta de citocinas, el daño vascular, y nosotros podemos ver aquí enumerado, ¿no es cierto?, el flujo o la alteración vascular, el daño vascular, coagulación, ¿sí?, que finalmente puede desencadenar en trombosis o en tromboembolia pulmonar, trombosis venosa profunda e inflamación, ¿no?, que se conoce pues todo esto como tormenta de citocinas y la parte inflamatoria de esta enfermedad. Sigamos, Malu. Y ya entrándonos en el diagnóstico, este gráfico ya lo vimos previamente, no voy a entrar mucho en detalle con esto, voy a referirme un poco posteriormente en este gráfico, que básicamente lo que muestra es pues la diferente dinámica tanto de la PCR como de las pruebas serológicas. Sigamos, Malu. Bien, entonces, mi parte de la presentación es la interpretación de estas pruebas. Primero, recordemos que el director general de la Organización Mundial de la Salud, lo que había comentado en un inicio, y yo creo que casi el 90% de los países se sometieron a esto, a hacer pruebas, pruebas, pruebas y más pruebas, ¿sí? En cada caso que uno sospeche, tenemos que hacer pruebas, ¿sí? No lo tenemos que dejar pasar. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, la sintomatología es muy variable, desde pacientes que no tienen síntomas hasta pacientes pues, que tienen síntomas muy importantes o que tienen síntomas respiratorios fáciles de identificar, ¿no? La única manera de poder aislar a un paciente, de poder evitar que ese paciente siga contagiando, es hacer pruebas, pruebas y más pruebas, ¿no? Haciendo referencia a las pruebas de PCR, obviamente. Sigamos, Malo.
¿Cuál es el problema con hacer pruebas o PCRs? Bueno, primero que es un nuevo patógeno, hay un gran número de muestras, muchos lugares, es muy difícil de procesar tantas pruebas de PCR. Yo creo que a nivel mundial ha sucedido esto, ¿no es cierto? Pacientes que son contactos de pacientes con síntomas respiratorios, pacientes que tienen síntomas leves. Finalmente, tratar de hacer pruebas de PCR a todos resulta muy difícil, ¿no es cierto? Por el gran número que pueden presentar, ¿no es cierto? Tenemos también que existen pocos test comerciales, al inicio era difícil de conseguirlos, ahora existe ya un poco más de masificación de las pruebas de PCR. Hay que recordar también el costo, la mano de obra, ¿sí? Muchas de las pruebas PCR, pues si bien es cierto, se las hace en el Ministerio de Salud Pública, en el IES también, pero privadamente pues tienen su costo importante. Entonces, hay que también considerar eso al momento de hacer un diagnóstico o al momento de solicitar una prueba de PCR. Sigamos, Malu, por favor. Entonces, ¿qué estudios nos van a ayudar? Bueno, primero recordemos que es la prueba de PCR es la que detecta el material genético, ¿sí? Este es el gol estándar para hacer el diagnóstico. Tenemos la detección de antígenos, aquí no voy a entrar mucho en detalle, esto no lo tenemos a disposición. Tenemos la detección de anticuerpos, que pues son las pruebas rápidas, las de ELISAs, las pruebas rápidas de flujo lateral que había manifestado previamente el doctor Ruiz. Sigamos, Malu, por favor. Voy a hablar un poquito de PCR. Sigamos, Malu. Entonces, miren, tenemos la prueba de PCR-RT, ¿no es cierto? Que el tiempo es aproximadamente en realizarse desde 3 a 4 horas. Sí, los lugares de donde se van a tomar las muestras sabemos muy bien que es nasofaringio, sí, orofaringio puede ser esputo. También tenemos las pruebas de ELISA que había manifestado y las pruebas de flujo lateral, ¿no? Entonces, miren, las pruebas de PCR sobre todo me va a ayudar si vemos esta línea roja importante, es incluso un poco antes de que presente los síntomas, la primera semana, sí, donde que va a tener el pico la carga viral y tal vez la segunda semana, ¿no? Más de eso, pues seguramente vamos a tener un resultado falso negativo, como podemos ver aquí en el extremo ya para el día 16, tal vez un poco menos incluso, ¿no? Desde el día 14, pues seguramente si hacemos una prueba de PCR va a estar negativa. Ahí es donde que me van a ayudar en la segunda semana y en la tercera semana es donde que me van a ayudar las pruebas rápidas, las pruebas serológicas. La siguiente. Miren ustedes aquí en las pruebas de PCR también se ha hablado mucho de las pruebas rápidas, de que la sensibilidad no es buena, que llega al 50%, pero también o poco se ha hablado de las pruebas de PCR. Hay que tomar en cuenta el día en que se hace la prueba y el lugar anatómico de donde se toma la prueba. Si nosotros vemos en este gráfico el día del día 0 al día 7, a nivel nasofaringio, si se toma una prueba de PCR, la sensibilidad puede ser del 61%, ¿sí? A nivel nasal 72% y de esputo 83%, ¿no? Posteriormente, ya para la segunda semana, la sensibilidad de la PCR, si nos fijamos en este gráfico, disminuye y para el día 14, pues obviamente el porcentaje baja, ¿no es cierto? Miren ustedes, llega ya a un 32, a un 50% aproximadamente, ¿sí? Sin embargo, en la última parte del gráfico podemos ver del lavado broncoalveolar. El lavado broncoalveolar es el que mejor sensibilidad nos puede dar. Si, por ejemplo, mi paciente llega con síntomas muy marcados, el lugar o la sensibilidad más importante es a nivel de lavado broncoalveolar, ¿sí? En la práctica sabemos que esto es un poco difícil de hacer por el riesgo también de exposición, el riesgo de generar aerosoles, ¿no? Sin embargo, se combina nuevamente en el momento de hacer una prueba de PCR, tanto nasofaringio como orofaringio, ¿sí? Esputo no se lo ha hecho mucho en la práctica, pero también, como podemos ver, nos puede ayudar. Entonces, aquí es importante nada más recalcar el lugar de donde se toma la prueba y el día en que se toma la prueba. Siguiente, Malu, por favor. Miren ustedes aquí del hisopado y del esputo, miren en este gráfico cómo la primera semana es muy importante. Aquí están los logaritmos del SARS-CoV-2, ¿sí? Aproximadamente de 8 a 10 logaritmos
en la primera semana, primera y segunda semana podríamos decir, ¿no? Ya posteriormente, a mediados de la segunda semana y la tercera semana, pues va disminuyendo, ¿sí? Entonces, miren la importancia, como decía el doctor previamente, uno, de la epidemiología, dos, de la clínica, de la sintomatología que presenta mi paciente y para ese momento tratar de elegir la mejor prueba. Sabemos muy bien que la mejor prueba para el diagnóstico es una prueba de PCR, pero si mi paciente resulta que ya tuvo síntomas previamente y que actualmente ya los síntomas son muy leves y estuvo 2, 3 semanas anteriormente con sintomatología, muy probablemente el PCR me va a salir negativo cuando ya ha pasado la segunda, tercera semana. Siguiente, Malu. Aquí en este gráfico también podemos ver la carga viral, cómo es alta en la nasofaringe, pero también puede ser alta en la saliva. Sí, en las últimas semanas ha salido varios estudios donde que también en la saliva se puede detectar el SARS-CoV-2, ¿sí? Incluso hasta el día 9, ¿no? Entonces, nuevamente, primera semana y segunda semana nos puede ayudar, ¿no? Aquí en este artículo lo reportan hasta el día 9. Siguiente, Manu, por favor. Y acá podemos ver, es algo importante este estudio porque comparan pacientes con trabajadores de la salud que se infectaron, ¿no? Miren ustedes que de 150 pacientes, de ellos 63 fueron trabajadores de la salud, se hizo un seguimiento de PCR, ¿sí? La media desde que fue positivo hasta que negativizó, si vemos en los gráficos, en la parte baja derecha de la pantalla, aproximadamente hasta que negativiza, dura, fíjense ustedes, en días, un promedio de 24 días, ¿sí? Desde el inicio de los síntomas, un poco más, un poco menos, ¿sí? Desde el inicio de los síntomas. Y incluso un 10% de estos pacientes pueden tener una PCR positiva prácticamente un mes, ¿sí? Hasta el día 33. Esto no quiere decir que estos pacientes sigan contagiando a otras personas, a otros grupos vulnerables, ¿sí? Simplemente nos habla del shedding viral o del material genético que puede quedar en un paciente que tiene una infección por coronavirus. Pongamos la siguiente, Malu, por favor. ¿Cómo podemos saber nosotros si un paciente que tiene una infección puede seguir infectando o no? Existen ya varios artículos y este gráfico me llamó mucho la atención porque aquí es lo que se hace son cultivos virales, ¿no? Si nosotros vemos aproximadamente desde un paciente que empieza con síntomas respiratorios, miren, aquí es en día 4, el cultivo viral está presente, ¿sí? Prácticamente en el 100% de los pacientes en el día 4 de los síntomas. Posteriormente al día 6 va disminuyendo el porcentaje y miren, para el día 10, para el día 12 ya no se puede cultivar el virus, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Para un éxito, por ejemplo, de aislamiento que es del menos del 5%, el día estimado fue aproximadamente de 7.9 días, ¿sí? Desde que empezó los síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿es infectante un paciente luego del día 10, del día 11? Al parecer, no. Al parecer, no. Esto todavía pues está en mucho debate. La Organización Mundial de la Salud y la CDC hace pocas semanas había manifestado que al parecer después de los 14 días ya no infecta un paciente, a pesar de que siga con PCRs positivas, porque el cultivo viral, al momento de ser un cultivo viral, pues simplemente es negativo, ¿no? Entonces esto lo pongo a consideración también. Aquellos casos, hemos visto muchos casos en el José Carrasco Artiaga y también casos que se han publicado en varias revistas donde que pacientes tienen PCRs positivas, están prácticamente un mes y sigue con una PCR positiva, ¿no? Y seguimos con ese temor tal vez de enviarlo o tal vez con ese temor de contagiarnos, ¿no es cierto? Pero al parecer no existe tal situación, sino es el material genético residual el que queda todavía. Sigamos, Malo. Entonces, ¿cuál es la recomendación para el diagnóstico? Bueno, primero la PCR, ¿no? Como ya hemos hablado, cuando yo quiero hacer el diagnóstico, tengo que hacer una prueba de PCR. Va a depender también el día de los síntomas o desde cuándo empezó con los síntomas. Sí, la Organización Mundial de la Salud en la actualidad lo que manifiesta es un hisopado nasofaringeo más orofaringeo. La CDC nos habla de hisopado
nasofaringio, puede ser cuando un paciente tiene tos productiva, el esputo nos puede ayudar, y en una neumonía severa, un paciente intubado, pues un lavado broncoalveolar o un aspirado bronquial también nos va a ayudar bastante. ¿Qué pasa con las alternativas a la PCR? Algo el doctor Ruiz ya lo había manifestado, tenemos diferentes, ¿no? Pruebas de ELISA, flujo lateral, IgG, IgM, hay limitaciones, ¿no es cierto? Sabemos que esto aparece dentro de la segunda semana, pueden haber reacciones cruzadas con otro coronavirus, nos ayuda bastante cuando se hace estudios de inmunidad poblacional, sobre todo para eso, y pacientes que consultan tardíamente, también nos va a ayudar bastante. Siga, la siguiente, Malu, por favor. Este gráfico ya lo habíamos visto previamente, ¿no? Son las curvas que presenta tanto la carga viral, si vemos aquí nosotros, como los anticuerpos, ¿no? IgM la primera semana e IgG, pues, posteriormente, ¿no? Desde la segunda semana en adelante. ¿Cuánto tiempo? Al parecer son de 3 a 4 meses, ¿sí? Entonces, de aquí vamos a poder interpretar un poco más cada una de estas pruebas. Entonces, una prueba rápida, bueno, sabemos las pruebas rápidas estas de flujo lateral que tanto están cuestionadas, ¿no es cierto? Se toma una muestra de sangre, ¿sí? Se coloca la muestra, tenemos un conjugado, se hace la captura del complejo antígeno-anticuerpo y pues posteriormente pasamos a la interpretación. La ventaja de esto, pues, estos resultados los tenemos en 15 a 20 minutos. Sigamos, Malu, con la siguiente. Entonces, miren, podemos ver aquí una interpretación rápida, ¿no? Un paciente que tiene negativo, pues solamente se pintará la línea de control. Un paciente positivo IgM, pues la línea de control y la IgM. Un paciente positivo IgG, la línea de control y la IgG. Y un paciente que tenga tanto IgM como IgG, pues las tres líneas, ¿no? Incluyendo la de control. Es verdad lo que había manifestado el doctor previamente en su exposición, que la combinación de estas dos inmunoglobulinas, IgG y IgM, podría mejorar el rendimiento diagnóstico y la sensibilidad, ¿sí? Algo que siempre uno busca y trata o encuentra en los artículos con relación a las pruebas rápidas es la mención de que no son para diagnóstico, ¿no es cierto?, sino para tamizaje. La siguiente, Malu, por favor. Entonces, miren, aquí en la detección de anticuerpos, la IgM, aquí en un grupo de pacientes, esta es una publicación también muy importante, me llamó mucho la atención porque ellos hacen la combinación de las dos pruebas, ¿sí? Si nos fijamos acá en los primeros días, la primera semana va a estar presente la IgM, ¿sí? La IgA también, y ya para la segunda, tercera semana, sobre todo la IgG. Pero para mejorar el rendimiento diagnóstico se puede combinar una prueba de PCR con una prueba con una ELISA. Bueno, en este caso sería IgM, ¿no es cierto? Aumenta el rendimiento diagnóstico, ¿sí? Una PCR aquí le ponen un porcentaje bajo, en realidad no es tan bajo, sabemos que una prueba de PCR puede ser del 70% en un hisopado nasofaringio, pero el combinar con una prueba rápida, perdón, con una ELISA me puede ayudar a mejorar la interpretación, ¿sí? Hablan muchos artículos ya más bien de la combinación de las dos pruebas para poder interpretarlas, ¿sí? Pasemos la siguiente, Malu, por favor. Y tenemos varias pruebas rápidas, ¿no? Varias pruebas rápidas con diferentes sensibilidades. Si nosotros nos percatamos en esta tabla, en la parte principal, donde que dice, fijémonos por favor, donde que dice sensibilidad y especificidad, ¿sí? La sensibilidad de este tipo de pruebas rápidas, la primera semana es apenas del 50%, ¿sí? Pero va a mejorar después de los 7 días, es decir, a la segunda semana. Puede llegar al 91%, ¿sí? La especificidad también es muy buena, 97%. Va a depender ya de cada prueba rápida, han salido una cantidad de pruebas, diferentes marcas, muchos países han sido o los han cuestionado, ¿no? Sin embargo, hay que darle también un peso a este tipo de pruebas y saberlas interpretar, ¿no? Una prueba rápida que me salga negativa no quiere decir que un paciente no tenga síntomas, puede estar en un periodo de ventana. Una prueba rápida que me salga positiva, IgM, IgG, pues tendré que saberlas interpretar dependiendo de los síntomas que tenga mi paciente. Sigamos, Malu, por favor.
Entonces, miren, finalmente aquí está la interpretación. Este es un esquema muy rápido. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente solo con PCR? Me sale una prueba rápida IgM, IgG negativa, pues mi paciente está en un periodo de ventana de la infección, ¿no? Si yo tengo una prueba de PCR positiva y una IgM positiva, es una fase temprana de la infección. Si yo tengo las tres positivas, una fase activa de la infección. Si yo tengo una PCR positiva y una IgG positiva, es una fase tardía de la infección. ¿Qué pasa si solo tengo una IgM positiva? ¿Sí? O tal vez solo una IgG positiva. Bueno, ha habido mucho debate aquí porque un paciente que tiene una IgM positiva se hace una PCR y sale negativo, pues muchas veces se deduce que la prueba rápida no es buena, que la prueba rápida tiene un falso positivo, que sí podría ser un falso positivo, pero también podría ser un falso negativo de la prueba de PCR. Si mi paciente tiene síntomas o si mi paciente estuvo en contacto, tiene un dato importante epidemiológico, deberíamos considerar como un falso negativo de PCR y seguramente volver a repetir una prueba de PCR. ¿Qué pasa si mi paciente tiene una una IgG positiva y una PCR negativa, una IgM negativa? Podemos decir claramente que es una infección que ya pasó, ¿sí? Y si tenemos una IgM positiva y una IgG positiva con una PCR negativa, seguramente está en una fase tardía de la infección y lo que tenemos es un falso negativo del PCR o simplemente el PCR, pues al bajar ya la curva o la carga viral, pues vamos a tener un PCR negativo, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante juntar todas estas pruebas cuando tenemos dudas diagnósticas y saberlas interpretar, ¿sí? Más que decir un falso negativo, una prueba o decir simplemente que una prueba no vale, yo creo que hay que saberlo ver en contexto, primero el paciente, primero la sintomatología, el contacto epidemiológico y posteriormente poder interpretar una prueba tanto de PCR como pruebas serológicas. Siguiente, Malu. Creo que con esto ya terminé. Muchas gracias por la atención. Pido disculpas por este problema de no poder presentar mi exposición de mi computador. Me falló la tecnología esta vez, pero pues gracias a ustedes por su atención y estoy alerta a las preguntas. Muchas gracias. Agradecemos mucho a Marcos Molina por su excelente presentación. Vamos a dar paso, justo como dijo Marcos, a las preguntas. Tenemos una pregunta que estaba previamente, después de la charla del doctor Reyes, de parte de Esteban Peña, de Protección Civil, sobre los resultados IgG e IgM, que me parece a mí que ya lo acabaste de responder, Marcos, con tu presentación. Entonces, esa respuesta quedaría lista. Tenemos otra pregunta que nos dice, si el SARS-CoV-1 y el MERS tienen una mortalidad más alta, ¿por qué el SARS-CoV-2 se ha expandido tanto y ha ocasionado varios casos, entre comillas, atípicos, por decirlo de alguna manera? Marcos, estás con el micrófono desconectado, me parece. Perdón, disculpa, gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, eso es muy importante aclararlo. A ver, es verdad, la mortalidad es más alta en el MERS y en el SARS-CoV-1, pero la diferencia es que los pacientes transmiten la infección en este grupo o en estos coronavirus que mencioné previamente cuando tienen síntomas. Entonces es más fácil localizarlos, es más fácil aislarlos. Si un paciente tiene síntomas, pues inmediatamente es un paciente que podemos decir, bueno, que se quede en la casa, que utilice todas las medidas de protección. El problema aquí con el nuevo coronavirus es los pacientes asintomáticos que están transmitiendo la infección, ¿sí? Ese es el gran problema, ¿no? Muchas personas nosotros vemos actualmente en la ciudad, unos se ponen bien la mascarilla, otros no, muchos de ellos deben estar infectados por el SARS-CoV-2, por coronavirus, pero están transmitiendo la infección y clínicamente pueden no tener ningún síntoma. Ese es el gran problema, ¿sí? El gran problema son los pacientes asintomáticos. Yo diría que es el verdadero talón de Aquiles de esta infección. Muchas gracias, Marcos. Nos dice Patricia Zumba, en este punto de corte en tiempo, ¿aún prima el contacto epidemiológico o ya el contagio es comunitario? Es una muy buena pregunta. Mi percepción,
análisis es que ya no debería tomar en consideración un dato epidemiológico. Evidentemente tenemos que preguntar si estuvo en contacto con alguien, eso nos va a ayudar mucho más, nos va a dar mayor peso a una historia clínica, ¿no es cierto? Podemos tal vez orientarnos un poco mejor, pero si yo tengo un paciente con síntomas respiratorios que llega al hospital, llega a la emergencia y nos dice que no ha estado en contacto con nadie, ¿sí? Pues yo personalmente digo, no solamente es mi opinión, sino es lo que está en la literatura, no lo tenemos que dejar pasar como un paciente que no tiene contacto, sino más bien tenemos que diagnosticarlo, tenemos que estudiarlo. En este momento, lo que más se tiene que hacer, como ya dijo la Organización Mundial de la Salud, es pruebas. Tenemos que hacer pruebas, es la única forma de identificarlos, de aislarlos y evitar que sigan contagiando, ¿no? A título personal hemos visto muchos pacientes que sin tener contacto llegan con neumonías muy graves, ¿no? Y siempre nos han recalcado, no, el paciente no tuvo contacto, no salió de la casa, pero resulta pues que los familiares son los que tal vez salieron de la casa, fueron a trabajar, igual están sin síntomas, pero ellos son los pacientes que están o las personas que están contagiando a los grupos vulnerables dentro del hogar. Muchas gracias, Marcos. Nos tenemos otra pregunta en este momento de María de los Ángeles de Avellaneda. Nos dice, si acude un paciente que ha estado en contacto con un paciente positivo y realiza el aislamiento voluntario y preventivo, pero no presentó síntomas durante este periodo, ¿debe igual realizarse el test al finalizar el aislamiento? No, si estuvo aislada 14 días y no presentó ningún síntoma, no debería hacerse una prueba para hacer un diagnóstico, ¿no? Entendemos que nunca desarrolló y si es que lo desarrolló, fue un paciente asintomático, a lo mejor si se tiene que hacer algo luego, sería una prueba serológica, a ver si es que tiene IgG positivo, ¿no? Pero el paciente que está completamente aislado, que estuvo en contacto con alguien y que estuvo aislado 14 días y que no desarrolló síntomas, nosotros, la literatura lo que manifiesta es que es un paciente que puede reincorporarse a su trabajo, a su lugar, a sus actividades normalmente. Nos dice, he visto que pacientes asintomáticos no han presentado sintomatología con PCR negativa previa, pero a familiares con los que se encuentran, es decir, con los que conviven, presentan síntomas leves luego de 10 días de la PCR negativa. ¿Se debería esto a la carga viral? Bueno, puede deberse a la carga viral, pero lo que pasa es que hay mucha información con relación a eso. Resulta que también pueden haber pacientes asintomáticos que tengan cargas virales muy altas, ¿sí? Hay reportes de eso. Uno espera que un paciente grave sea el que tenga una carga viral muy alta, ¿no? Sin embargo, hay pacientes asintomáticos que también pueden tener cargas virales muy altas y son los que están infectando, ¿sí? Con relación a algo decía de los síntomas leves luego de 10 días, bueno. Recordemos que los síntomas se van a presentar desde que está en contacto, uno espera que al quinto o sexto día empiecen los síntomas y esto puede durar algunas semanas, generalmente de 1 a 2 semanas hasta que los síntomas ya desaparezcan. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta más de Belén Mora. Nos dice, en relación a las pruebas rápidas, ¿cuál es la variación en sensibilidad y especificidad al realizar la prueba capilar directo en el cassette con las que se realizan con el suero de una muestra? Esa es una muy buena pregunta. Primero, la sensibilidad va a depender del día en que se haga la prueba. Si se hace la primera semana, las dos pruebas van a ser muy bajas la sensibilidad, menos del 50%, ¿sí? Ya dentro de la segunda semana, lo que se prefiere son las pruebas de ELISA, que tienen mejor sensibilidad, ya lo dijo el doctor Ruiz previamente, pueden llegar a una sensibilidad del 90 al 95%, una especificidad también muy alta, cuando estamos ya en la segunda semana, ¿sí? Las pruebas rápidas de estas capilares, hay varios estudios también que se publican, las sensibilidades son un poquito más bajas, pueden haber también ahí falsos positivos con otros coronavirus. Si uno tuviera que elegir entre las dos, seguramente va a ser una prueba de ELISA la que personalmente uno recomendaría. Hay una pregunta más aquí, Marcos. Nos dicen, en recién nacidos hijos de madres COVID positivos,
¿Se debería realizar un hisopado? ¿Cuándo sería lo indicado? Y si es que conoces, si es que esto se está haciendo aquí en el país. Esa es una muy buena pregunta. Yo voy a ser muy sincero, no tengo una respuesta. Yo no veo niños, entonces les voy a quedar debiendo esa pregunta. No he leído mucho de coronavirus en recién nacidos, ¿sí? Debe haber un protocolo muy explícito en recién nacidos de madres COVID positivos, ¿sí? Personalmente voy a quedarles pendiente esa respuesta. Hay una pregunta de Álvaro Luzuriaga, nos dice, con relación al tiempo de aislamiento y retorno al trabajo en pacientes que continúan saliendo pruebas positivas, pero que ya cumplieron más de 15 días en el aislamiento, ¿se prolonga el aislamiento hasta que salga la prueba PCR negativa? Eso es lo que se ha venido haciendo en la actualidad, ¿no es cierto? Hay casos donde que un paciente tuvo coronavirus, tuvo COVID-19, se hace una prueba después de las 2, 3 semanas, sale positiva, se vuelve a hacer a la siguiente semana, sale positiva, se vuelve a hacer otra vez, sale positivo. Lo que ya se sabe actualmente es que ese paciente ya no está contagiando. Lo que se sabe muy bien que ese es el shedding viral, es decir, es del material genético restante, ¿sí? Yo comparo esto más o menos con la tuberculosis. Si un paciente es diagnosticado por medio de una prueba molecular de tuberculosis, si a los 2, 3 meses le hacemos una prueba molecular de tuberculosis, va a seguir saliendo positivo porque es el material genético, ¿sí? Entonces, guardando obviamente las distancias en cada una de las enfermedades, en la actualidad ya se sabe, hace pocas semanas como manifiesto, que resulta que esas personas que siguen saliendo positivo luego del 14, luego del día 14, luego del día 15, ya no están contagiando, ¿sí? De hecho, la Organización Mundial de la Salud y la CDC sacó algunos lineamientos con relación a eso, ¿sí? Entonces, como les digo nuevamente, todo esto está en debate porque cada semana sale nueva información, pero lo último que ha salido y ya se ha demostrado, como lo indiqué en una diapositiva, por medio de cultivos virales, es que las personas después de de la tercera, cuarta semana que se hace cultivos virales, pues los resultados son negativos, ¿no? Entonces, al parecer, simplemente es el material genético residual. Muy bien. Para acotar algo, Marcela Ochoa, que es pediatra, nos comenta que en los protocolos sí está indicado realizar hisopado en 24 horas y luego en 48 horas en hijos de madres COVID positivo. Lo acaba de dejar en este momento. Hay otra pregunta. Perfecto, muchas gracias, Marcela. En pacientes asintomáticos con PCR negativa y 2 pruebas rápidas IgG positivas, ¿es necesario hacer estudios de pruebas rápidas a sus contactos directos, a sus familiares? Ahí va a depender de la historia clínica, de la parte epidemiológica. Si yo tengo un paciente que tiene una IgG positiva y tiene un PCR negativo, bueno, aquí dicen 2 IgGs positivas, me imagino que se hizo dos veces la prueba porque lo dudó, seguramente. Ese paciente quiere decir que ya se infectó previamente. ¿Cuándo se infectó? No lo sabemos, ¿sí? Simplemente no lo podemos saber. Evidentemente va a ser tal vez un mes atrás, tal vez 2 meses atrás, seguramente en ese lapso de tiempo. Tratar de ver los contactos en todo ese tiempo es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. A menos que el paciente pues estuvo confinado todo este tiempo en la casa, se podría hacer pruebas a los familiares o los contactos cercanos, ¿sí? En esos casos lo que tenemos que explicar al paciente es que simplemente fue un paciente asintomático y que actualmente ya se encuentra en una fase donde que ya se recuperó de esta infección, ¿sí? Sí se tendría que hacer pruebas a los contactos, evidentemente para conocer la cero prevalencia, pero tal vez no PCRs porque no sabemos en qué momento el paciente estuvo con infección. Seguramente ya fue por lo menos un mes atrás, por lo menos 2 meses atrás. No tendría caso hacerles PCRs a los contactos cercanos. Muy bien. Y tenemos una pregunta más de parte de Pedro Flores, que nos pregunta si en el caso de un paciente grave hospitalizado ya no serían infectantes tampoco a los 14 días. Sí, esa es una muy buena pregunta. Lo que hace relación a lo que yo había manifestado son los pacientes que están con síntomas leves o los pacientes que están asintomáticos, ¿sí? En los pacientes graves cambia un poco el concepto por la carga viral alta, ¿no? Entonces,
Tenemos nosotros, yo actualmente estoy laborando en el hospital José Carrasco Artiaga y hay pacientes muy graves que pues permanecen un mes hospitalizados en la UCI tal vez. Eso no quiere decir que ya pasado los 14 días ya no me voy a ocupar todo el equipo de protección personal y simplemente ya no están infectando. Esos pacientes debo de tener mucha precaución, tengo que seguir utilizando el equipo de protección personal y cuando el paciente está hospitalizado ya como protocolo lo consideramos un paciente que ya no es infectante cuando tiene ya 2 PCRs negativos, ¿sí? En pacientes hospitalizados. Pacientes que están con síntomas muy leves o que están asintomáticos, como había manifestado, puede ser que ya después de esas 2 semanas ya no están contagiando a los pacientes. En los pacientes graves es diferente el contexto. Muy bien. Me parece que no hay más preguntas. Entonces, agradecemos nuevamente a Marcos Molina, así como al público por sus inquietudes. Pedimos disculpas si es que alguna pregunta no ha podido ser leída por el tiempo establecido del evento. Sin embargo, ustedes van a poder canalizar todas sus opiniones y consultas a través de las redes sociales donde se van a poder responder de parte de los ponentes. Queremos invitar también a nuestra audiencia a que estén atentos a los nuevos eventos que se encuentran en planificación en el primer webinar científico de la salud, cómo me cuido a mí mismo. Recordamos que estas y otras presentaciones, sobre todo las que se dieron hoy, van a estar compartidas en el Google Drive del Centro de Posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Muchísimas gracias, estimado Marcos, y muchísimas gracias a todas las personas que han estado en este momento conectadas junto a nosotros para la charla de hoy. Muchas gracias Juan Pablo por la invitación, gracias a todos los organizadores y nuevamente mil disculpas por el problema que tuve con la presentación. Muchas gracias. Gracias, doctor Marco. Excelente presentación. Muchas gracias.